¿Cómo es la arquitectura de las bitácoras en la edición estándar de Java? Bueno, primero, tenemos que la máquina virtual ya maneja por defecto una bitácora. Es la bitácora por defecto. Y el encargado o el objeto responsable de crear esa bitácora por defecto se llama Log Manager. Ya la máquina virtual solita instancias de objetos, solito lo administra, solito lo gestiona. Y justamente lo que vamos a hacer a la hora de manejar bitácoras es enchufarnos, incorporarnos a esa estructura que nos da ese Log Manager. A él o a través de esa infraestructura podemos crear bitácoras. Pero, ¿qué es una bitácora desde esta perspectiva arquitectónica? Primero que nada es un objeto de una clase Logger, ¿de acuerdo? Las clases que forman toda la infraestructura de la gestión de bitácoras en Java están en el paquete javautil.login. Entonces, bueno, aquí es donde encontraremos las clases que necesitamos para implementar bitácoras. Ahora, ¿qué es una bitácora? Una bitácora es un objeto que por un lado va a estar asociado a un componente. La única excepción es la bitácora, digamos, por default, que está asociada a toda la máquina virtual, pero el resto de las bitácoras van a estar, cada vez que se generen unas, van a estar asociadas a un componente específico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a crear una bitácora, tengo que decir a qué componente va a estar asociado. ¿Cómo lo voy a asociar? Bueno, pues los componentes en general son paquetes o son clases, entonces tienen nombres calificados. Entonces ese nombre calificado, que es el nombre típicamente separado por puntos, como este, ¿no? Yo puedo tener mi propio componente qtx.util.perro, ¿no? Y ese nombre calificado es el que yo voy a usar para asociarlo a una bitácora. Puedo tener tantas bitácoras como yo quiera, pero las bitácoras que yo genere siempre van a ser hijas de esa bitácora por defecto. Es decir, la bitácora por defecto forma una jerarquía en donde yo puedo ir agregando bitácoras justamente como hijos de esa bitácora principal, o inclusive como nietos. Es decir, puedo crear una bitácora y luego crear una bitácora que sea hija de la bitácora que creé primero. Entonces, bueno, quiere decir que esas bitácoras van a tener siempre un padre y van a reportar sobre componentes. Los componentes justamente van a utilizar objetos bitácora. Esta bitácora tiene métodos que generan mensajes. Esos mensajes son objetos de tipo log record, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que yo de un componente le pida una bitácora, oye, anota esto, le tengo que decir de qué importancia es, y esta bitácora lo que va a hacer es que va a instanciar un objeto de tipo log record. Ahora, hay una estructura de niveles de importancia, ¿no? O simplemente niveles. La clase level justamente guarda los niveles de importancia que maneja la máquina virtual. Son 7, de severo a finest. Severo es el más importante, y justamente el nombre severo sí habla de severidad, ¿verdad? Es el más fuerte, a el más simple, ¿no? Entonces yo puedo elegir a la hora que vaya a escribir algo en la bitácora, pues el mensaje que quiero escribir, pues de qué importancia tiene. Ahora, cada bitácora se debe configurar con un nivel de importancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo una bitácora, le voy a decir, ¿sabes qué? Esta bitácora va a tener un nivel de importancia info. ¿Se dan cuenta? Info está como casi a la mitad, ¿no? Un poquito menos de la mitad. Significa que si yo después le reporto mensajes que son de menor importancia que info, los va a ignorar y solo va a considerar los mensajes que yo le pida escribir que tengan una importancia superior a esta que le he configurado, que es info. Claro, yo puedo configurar el nivel de importancia que yo quisiera. Si por ejemplo quisiera que se guardara absolutamente todo, pues lo que haría sería configurar un nivel finest, ¿no? Para que pues todos los mensajes que yo le dé se guarden. La bitácora en sí misma no guarda nada, es decir, lo que hace es generar objetos log record, pero para guardar algo se respalda de un componente de tipo handler. Es decir, ustedes cuando utilicen una bitácora, a la hora de crear la bitácora les va a pedir, oye, ¿cuál va a ser mi handler o publicador? Entonces van a tener un objeto particular de tipo handler que va a ser el responsable de guardar ese log record
en un archivo, en un punto de la red, en algún dispositivo, ¿de acuerdo? En la siguiente lámina voy a platicarles acerca de la estructura de este publicador. Ahorita lo importante es saber que finalmente para que la bitácora haga persistente el mensaje, va a requerir de un objeto de tipo publicador. Y también puede tener objetos de tipo filtro, es decir, puede ser que yo adicionalmente al nivel de importancia quiera poner alguna regla de negocio para delimitar qué objetos se guardan o qué objetos tipo log record se guardan y cuáles no. Repito, es en adición a la importancia y esto es opcional, puedo ponerlo o no ponerlo. Ahora, respecto de este objeto handler o publicador, yo le he puesto el nombre de publicador un poquito para que nos dé idea de cuál es su misión. Su misión finalmente es persistir ese objeto log record en un medio físico. Entonces teníamos la bitácora, entonces decíamos la bitácora tiene enchufado un handler, es una interfaz, ¿de acuerdo? Este handler puede tener o su propio manejador de errores. Aquí viene la pregunta, ¿no? Oye, y si la bitácora truena, entonces, ¿dónde se guarda? ¿En otra bitácora? Pues es que a lo mejor lo que tronó fue la infraestructura de bitácoras y en ese caso lo que tú requieres es un objeto para manejar el error, un error manager. Este es opcional, pero bueno, podemos colocar esa figura. La parte más relevante es que este publicador tiene que decidir dos cosas. Una, en qué medio se guarda y en qué formato. Entonces va a requerir una figura llamada formateador. Algo que es muy bonito en la infraestructura de Java es que ya hay algunos objetos predefinidos que ya manejan formatos. Es decir, tengo un formato simple, un simple formatter. Si hemos visto los mensajes que manda la máquina virtual cuando truena, usa este mensaje, usa este formateador, simplemente es texto, ¿no? Pero también yo puedo incorporar o puedo utilizar uno ya que ya existe, un objeto de tipo XML formatter, no sé si lo pronuncio bien, y este objeto lo que hace es que graba en XML. Pero igualmente, al ser una interfaz, yo podría generar mi propio formateador personalizado, ¿no? A lo mejor Cultura me provee de varios handles predefinidos que ya están configurados, están hechos para escribir. Uno que escribe en la consola, otro que escribe en un archivo y otro que puede escribir en un socket. Así que yo puedo mandar un mensaje a otro nodo de la red. ¿De acuerdo? Y estos se llaman stream handlers. O ya sé cuáles son las piezas que requiero. Requiero mi bitácora, requiero que esté asociada a un componente. A la bitácora o logger tengo que conectarle un publicador, un handler, y tengo que decidir ese handler a dónde quiero que escriba. Si a una consola, al archivo, a un socket. Y además tengo que también decidir a partir de un componente que formateé, en qué formato se van a guardar las cosas.